Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung S20 Ultra versus al iPhone 11. Entonces comencemos. El Samsung S20 Ultra es un móvil con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas, que lo hace grande y difícil de controlar con una sola mano. Además se siente bastante denso y un poco pesado, justamente por sus materiales de construcción. Por lo menos en la parte trasera tenemos cristal, con una curvatura realmente pronunciada. Este dispositivo cuenta con protección Gorilla Glass 6, que está separado por un marco de metal que es grueso en la parte inferior y superior, además de ser delgado a los lados. El teléfono es unibody y tiene clasificación IP68, por lo cual es resistente a salpicaduras de agua, pero debes tener cuidado, pues en muchos países Samsung no responde por garantía si el problema se debe al contacto con la misma. Su pantalla tiene unos biseles casi inexistentes, lo cual hace que el celular no se sienta tan grande como uno imaginaría, especialmente para ser de casi 7 pulgadas. Si lo giramos, todas las miradas se irán directamente al enorme módulo de la cámara que monta el Galaxy S20 Ultra que estamos analizando. Un módulo que sin duda se ha ganado a pulso el apelativo de Ultra. Por lo menos para mí me parece ultra feo. Este dispositivo posee en su parte inferior un puerto USB tipo C y el altavoz. Algo negativo que nos encontramos es que Samsung ha quitado el conector jack para tus audífonos, por lo cual debes tener el adaptador a audífonos con puerto tipo C o inalámbricos, lo cual resulta algo no tan práctico. Y para finalizar tenemos que cuenta con lector de huellas en su pantalla. Si bien funciona fácilmente, el lector se coloca un poco más arriba de lo normal y me costó mucho localizarlo de manera consistente. Es una pena que Samsung no haya adoptado el último lector de huellas digitales de Qualcomm, que posee un área mucho más grande. En sus dimensiones nos encontraremos con 166.9 x 76 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 222 gramos. En el iPhone 11, tal como es costumbre de Apple, no se podrán ver cambios realmente significativos si lo comparamos con sus versiones anteriores, pues suelen mantener las líneas principales de diseño en sus dispositivos al menos durante un par de generaciones. El iPhone 11 no ha cambiado mucho con respecto al iPhone XR, de hecho las dimensiones y peso son exactamente las mismas. Es un móvil algo pesado y ancho, no es algo exagerado, pero sí un poco más de lo que nos gustaría. El motivo de que la anchura sea mayor de lo esperado no es otro que de los marcos, más prominentes que en sus hermanos Pro, algo que ya vimos con el iPhone XR. Posee un marco uniforme rodeando todo el terminal y el notch se encuentra en la parte superior. Ahora pasamos al diseño de la parte trasera, y es aquí en donde nos encontramos con el principal cambio, el módulo de cámara, que siendo sinceros preferiría en una disposición vertical, aunque no costará mucho acostumbrarte. Sumado a todo lo anterior, un aspecto positivo es que el terminal viene con certificación IP68, con lo cual podremos sumergirlo en el agua por un par de minutos a una profundidad considerable. El puerto Lightning se sitúa centrado en el borde inferior, flanqueado por las rejillas del altavoz y la bandeja SIM que está en el borde derecho, cerca de la esquina inferior. Para ser verdad, esperaba que en sus nuevas versiones se cambiara este tipo de puerto a algo ya más universal como lo es el puerto USB tipo C, pero vemos que la compañía quiere seguir en la misma línea de diseño de siempre, sin pensar en mejoría en tiempos de conexión. Este terminal no posee lector de huellas ni tampoco el puerto jack de 3.5 milímetros, ya que como es costumbre el dispositivo trae un adaptador especial para conectar los audífonos mediante su puerto tradicional. En sus dimensiones nos toparemos con 150.9 x 75.7 x 8.3 milímetros de grosor y un peso de 194 gramos. Para el Samsung S20 Ultra nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 12 y en la otra 16 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 12 GB. Para el iPhone 11 nos toparemos con una única versión de 4 GB, que se queda algo rezagado con las tendencias en Android, que no solo pasan esta capacidad sino que llegan hasta las 8 y en algunos casos las 12 GB. En el Samsung S20 Ultra contaremos con tres únicas versiones, de 128, 256 y 512 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1 TB. En el iPhone 11 contaremos con tres únicas versiones, de 64, 128 y 256 GB, que no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD.
El Samsung Galaxy S20 Ultra ofrece un excelente rendimiento. Navegar por la interfaz, abrir aplicaciones y jugar videojuegos no presenta problemas. Este dispositivo es uno de los más rápidos y fluidos del 2020. Esto funciona gracias al procesador Snapdragon 865, aunque hay que recalcar que existen versiones en las cuales cuenta con el procesador Exynos 990. Se trata de un procesador fabricado a 7 nanómetros, con 8 núcleos de diferentes arquitecturas, 2 núcleos Exynos M5, 2 núcleos Cortex A76 y 4 núcleos Cortex A55. Todos ellos se combinan para impulsar al conjunto en las tareas más exigentes o para optimizar el consumo de la batería cuando tiene una carga de trabajo menor. El resultado es funcionalmente impecable en el uso diario, incluso cuando la lista de aplicaciones abiertas no parece tener fin, y todo ello sin mostrar el mínimo signo de debilidad al cambiar entre aplicaciones e incluso al iniciar juegos pesados como PUBG Mobile. Al ejecutar alguno de los juegos más exigentes del momento, el Samsung Galaxy S20 Ultra ha sacado músculo, ajustando los valores gráficos en su valor más alto, para algo que la GPU Mali G77 que integra este modelo ha resuelto de forma fluida y sin mayores inconvenientes. A pesar de estar jugando con el ajuste gráfico en alto y juegos exigentes, el Samsung Galaxy S20 Ultra no ha mostrado ni un poco de debilidad en su rendimiento, ni retraso, e incluso el lag nunca se hizo presente. El control de la temperatura es algo que también sorprende en este modelo, ya que no se ha apreciado un aumento significativo en su parte trasera, incluso tras un cierto tiempo de juego. En este apartado cobra importancia la fabricación en 7 nanómetros de este procesador, que consigue optimizar el consumo eléctrico y por tanto la generación de calor. El iPhone 11 incluye el procesador Bionic A13 de Apple, con 4 GB de RAM. Se trata del mismo chip que se integran en sus hermanos mayores. Apple afirma que este procesador, compuesto por 6 núcleos, 2 para tareas de alto rendimiento y 4 para procesos más intensivos, ofrece un rendimiento un 20% superior en todos los ámbitos que el procesador A12 de las anteriores versiones, incluyendo la CPU, gráficos y aprendizaje automático. Al margen de las pruebas de rendimiento en los que no voy a extenderme, la percepción real en uso cotidiano, la que creo que de verdad importa, es ciertamente positiva. No he observado bloqueos, ralentizaciones o problemas de rendimiento a la hora de ejecutar los juegos y aplicaciones más recientes, como FIFA 20, Angry Birds, Mario Kart, Alpha 9 o editar un video 4K con iMovie. Ya con aplicaciones de uso cotidiano te imaginarás cómo funciona, de la mejor forma posible. El Samsung S20 Ultra cuenta con una batería de 5000 mAh, con la cual esta empresa afirma que entregará 2 días de duración de batería, lo que va a depender mucho del uso que le demos. En un día en que configure el teléfono con el brillo de la pantalla al máximo y la batería en modo adaptativo, los 5000 mAh duraron de la mañana a la noche sin ningún problema. Quedaba una pequeña reserva en el tanque, definitivamente no lo suficiente como para pasar medio día más. Las cosas son diferentes si optas por un uso menos arduo. En esta configuración conservadora, la batería definitivamente muestra más duración, ya que logré usarlo durante todo un día y la mayor parte del segundo, algo que de por sí habla muy bien de su autonomía. Por último, este terminal admite carga por cable de 45 watts y carga inalámbrica de 25 watts. Desafortunadamente, solo el cargador de 25 watts viene en la caja. Tienes que pagar extra por el cargador más rápido. Con el cargador de serie logramos obtener una carga del 50% después de solo 27 minutos enchufado, mientras que una carga completa del 100% tardó aproximadamente una hora. Teniendo en cuenta el tamaño de la batería, esto es realmente bueno. Apple prometió en su presentación que la batería del iPhone 11 aguantaría hasta una hora más de lo habitual en sus anteriores versiones, algo complicado de contrastar en el día a día, donde cualquier pequeño cambio puede afectar de forma directa la autonomía final. La batería del iPhone 11 de 3046 mAh da para un día y algo más, hasta un día y medio si no hacemos un uso muy intensivo. Incluso podría extenderse hasta los 2 días, prescindiendo de juegos, reproducción y video en streaming, navegar muy poco, usar limitadamente WhatsApp y consulta moderada de las redes sociales. Durante las pruebas encontramos que con un uso extremo fácilmente puedes agotar la batería al finalizar el día. El gran inconveniente llega de la mano del proceso de carga, porque Apple se empeña en seguir torturándonos con el obsoleto cargador de 5 watts. Sinceramente me parece un problema para el usuario, pues en la actualidad es difícil creer que un smartphone se demore en cargar su batería del 0 al 100% en más de 4 horas, 245 minutos para ser exactos, una tortura poco justificable para un terminal tan costoso.
Samsung le dio a su buque insignia S20 Ultra una pantalla Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas, con múltiples opciones de resolución y frecuencia de actualización. Fuera de la caja está configurado a Full HD Plus o 2400 x 1080 píxeles. Puedes mejorar esto a Quad HD Plus de 3200 x 1440 píxeles o cambiar a HD Plus de 1600 x 720 píxeles. Con cualquier configuración que se elija, obtendremos la misma relación de aspecto de 20.5 a 9. La nitidez de la pantalla es simplemente sobresaliente, incluso en la configuración media. Notaremos una ligera degradación si la bajamos a HD+, pero la configuración Quad HD Plus es sorprendente en su claridad. Puedes elegir frecuencias de actualización de pantalla de 60 Hz, que es lo que usan la mayoría de las pantallas, o 120, que es lo mejor para juegos y demás. Déjame decirte que la configuración de 120 le da a la pantalla una suavidad difícil de igualar, incluso sin la capacidad de combinar el alto conteo de píxeles y la alta velocidad de actualización al mismo tiempo. Tienes una pantalla que simplemente domina todos los demás paneles del mercado que se han lanzado en el 2020. El color es excelente, por supuesto la pantalla está certificada, lo que significa que el conteo correcto ofrecerá un rango dinámico increíble. Samsung asegura que puede administrar casi todos los factores de la pantalla y su rendimiento. Elegir la resolución completa o la frecuencia de actualización duplicada afectará la duración de la batería. En el iPhone 11 seguramente la pantalla sea el aspecto más decepcionante que hemos encontrado a la hora de hacer este video, y esto no es por su calidad, más bien el desencanto viene por la falta de evolución en la misma, y es que una pantalla de Retina HD con panel LCD IPS de 6.1 pulgadas y resolución de 1792 x 828 píxeles con una densidad de 326 se aprecia un tanto desfasada para los estándares actuales. Siento que cometen un gran error, pues la empresa sigue utilizando los paneles LCD tras haber dado ya el salto a la tecnología OLED en el iPhone X. Con el iPhone 11 estamos ante el mismo panel que ya vimos en el XR, aunque con algunas modificaciones y diferente calibración de color, ya que pueden apreciarse sutiles cambios, sobre todo en lo referente al nivel de brillo. Si lo comparamos con terminales Android, podemos ver que existen dispositivos que valen tal vez la cuarta parte que el iPhone 11 y nos brindan una mejor experiencia visual, algo que debe seguir trabajando esta empresa. La cámara debería ser y es el punto de venta número 1 para este Samsung S20 Ultra. Es un monstruo de sistema de imágenes y es más avanzado que casi cualquier cosa que hayamos visto antes en el año 2020. Samsung le dio a este dispositivo un sistema de 4 cámaras en la parte trasera. La lente estándar cuenta con un sensor de 108 megapíxeles con apertura focal 1.8. De forma predeterminada toma imágenes a 12 megapíxeles. A ella se une una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2. Una cámara teleobjetivo óptico de 48 megapíxeles con apertura focal 3.5 y una cámara de tiempo de vuelo para ayudar a procesar la información de profundidad. Algunas de las características de las que Samsung alardea incluyen el Zoom 100x, que a decir verdad impresiona gratamente, pues este dispositivo es pionero en este tipo de imágenes, que pese a su gran zoom se pierden muchos detalles, pero es lo normal, lo que esperábamos. Aunque este tipo de aumento se puede controlar en el celular, me pareció sorprendente, ya que en 30x una imagen con buenos detalles pierde un poco la nitidez, pero realmente acerca la imagen con unos buenos resultados, tal como puedes observar. El sensor principal es realmente bueno, pocos teléfonos se han enviado con un recuento de megapíxeles tan alto, pero sabemos que será momentáneo, pues en el futuro saldrán mejores dispositivos. La idea de Samsung con el sensor principal de 108 megapíxeles es doble, primero permitir más luz y segundo ofrecer detalles increíbles. Este lente es lo que impulsa el buen rendimiento con poca luz del S20 Ultra. Si bien la configuración básica es tomar a 12 megapíxeles, puedes optar por disparar a 108 megapíxeles completos en cualquier momento. Las tomas de resolución completa son realmente impresionantes en sus detalles y el ruido no es tan malo como esperaba. La mayoría de las tomas diurnas estándar parecen casi perfectas, todas las tomas en espacios abiertos son precisas y agradables. De hecho, logra que las sombras se eliminen más o menos de la manera correcta para permitir detalles. El único problema que noté fue en el balance de blancos, que a menudo se tornaba demasiado cálido, incluso el disparo con poca luz resulta adecuado. En sitios oscuros ofrece imágenes realmente claras e impactantes, de lo mejor que he visto en el 2020, pues la claridad obtenida es bastante impresionante y los colores son excelentes con buena saturación y nivel de colores.
La cámara frontal integrada en el notch circular de su pantalla con un sensor de 40 megapíxeles con apertura focal 2.2 ofrece unas selfies muy buenas, adecuadas con los niveles de luz cotidianos y que empeora un poco con situaciones oscuras, pero no tanto como en sus rivales más directos. Este dispositivo, como era de esperarse, cuenta con reconocimiento facial, que gracias a sus buenas cámaras hacen de este sistema bastante seguro y que funciona rápidamente. Podría decirse que las mejoras más importantes que trae el iPhone 11 están en el apartado de cámaras. Esto se ha logrado con una combinación de mejoras en software y hardware. Una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.4 ultra gran angular y un segundo sensor de 12 megapíxeles con apertura focal 1.8 gran angular. Al aumentar el campo de visión, los objetos se muestran más alejados y el sistema de enfoque manual infinito no termina de ser del todo nítido que desearíamos, pero pese a esto pude apreciar que en términos generales el resultado de estos sensores son unas imágenes muy espectaculares en exteriores, con buena iluminación. Si en su momento dijimos que la cámara del iPhone XR muestra una ligera saturación, en el iPhone 11 se ha corregido y las imágenes han ganado naturalidad, algo que se aprecia de forma notable en los tonos de piel del modo retrato. No tenemos ningún reproche en términos de resolución, nivel de detalle general, ni siquiera en zonas oscuras. El ruido o nitidez, la típica fotos de paisaje, monumentos o grupales a plena luz del sol son intachables. En resumen, diría yo una gran experiencia visual. Pasando al sensor frontal, nos encontraremos con una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, con la cual podremos conseguir buenos retratos, pero que dependerá en gran parte de la iluminación y el fondo elegido. En bastantes casos nos devuelve un recorte muy artificial y los errores, sobre todo en las zonas del cabello, son bastante comunes, aunque si bajamos la cantidad de desenfoque se disimula bastante bien. Para finalizar, tenemos que el terminal tiene un reconocimiento facial, que ahora pasa a la tecnología Face ID, la cual es más rápida, aunque en su anterior versión ya lo era, por lo que no esperes una diferencia abismal. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung S20 Ultra es de 4.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 25.337 pesos mexicanos, que a su vez son $1.055, que equivalen a 967 euros. Para el iPhone 11 es de 2.900.000 pesos colombianos, que equivalen a 16.117 pesos mexicanos, que a su vez son $835, que equivalen a 755 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung S20 Ultra le gana al iPhone 11 en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería y pantalla. Por su parte, el iPhone 11 le gana ampliamente al Samsung S20 Ultra en los siguientes aspectos: cámara y precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.